Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy, 1 de noviembre del 2022 a las 11:14 de la mañana, los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio al primer día del mes número 11 del año 2022 con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y el petróleo, ¿sí? Trayendo a coalición los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Bien, bueno, primero que todo, nuevamente, pues disculparme, chicas, chicos, realmente me ha quedado un poco complicado el tema de los horarios, pero acá seguimos frente al pie del cañón. Bien, los mercados pues han estado bastante nerviosos y relajados de cierta manera, porque bueno, mañana tenemos el dato, o bueno, tenemos la conferencia de Jerome Powell, también acompañada pues de la decisión de las subidas de tipos de interés, en la cual ya muchas casas de análisis, muchos bancos de inversión, entre ellos JP Morgan, Bank of America, el mismo Nomura, especulan que la palabra que va a nombrar mañana Jerome Powell es que Estados Unidos, que la economía de los Estados Unidos ya entra en una recesión, aunque el PIB del mes anterior, del mes de septiembre, haya salido un 2.6% en positivo, dato que no se lo cree absolutamente nadie, como yo les comentaba. Si ustedes revisan bien el GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta, se van a poder dar cuenta que en el dato se encuentran más que todo eh, las exportaciones y no las importaciones, no la demanda interna, ¿sí? En estos momentos, los estadounidenses, los mismos ciudadanos estadounidenses, se encuentran sin la manera de poder llegar a fin de mes, a no ser de que se endeuden. ¿Cómo se están endeudando? Con las tarjetas de crédito. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en gráficos, pido disculpas, no saco los gráficos, realmente he estado también en otras cosas del estudio, como les cuento, pues estoy también estudiando otros temas para poderles compartir información de mucha más calidad, eh, sobre el incremento que ha tenido las tarjetas de crédito en los Estados Unidos. Eso no es muy positivo para la economía, porque quiere decir que lo mismo que les estoy compartiendo, los estadounidenses no tienen ahorros, no tienen dinero y se están endeudando de una sobremanera, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al tema, la posibilidad de que Jerome Powell ya anuncie una recesión oficial el día de mañana en la reunión es bastante alta. Lo que quiere decir que posiblemente las bolsas tengan un repunte o posiblemente se queden lateralizadas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos bastantes problemas también de todas maneras geopolíticos y macroeconómicos que a mi parecer los bancos centrales y el propio mercado no está contando con ellos, ¿sí? Podríamos denominar que Credit Suisse es un tema un poco no tan parecido a Lehman Brothers después de todo. Este fin de semana también estuve viendo ciertos análisis, ciertos documentales, ciertas explicaciones de otras casas de inversión en las que no van a dejar quebrar a Credit Suisse. Y uno de los que lo podría salvar de una buena manera sin necesidad de entrar en un default o también en una bancarrota es el Banco Nacional de Suiza. ¿Sí? Tiene la liquidez suficiente para poder salvar una posible quiebra de Credit Suisse. Entonces, en la parte de una crisis financiera como la vivía en el 2006-2008, la podemos descartar. Bien, aún tenemos la crisis de deuda en España, ¿sí? Una crisis que se sigue aumentando con una Christine Lagarde que sigue aumentando el balance general del Banco Central Europeo en lugar de reducirlo. Y hoy sale con una joya extraordinaria en la que dice que no sabe de dónde salió la inflación. Entonces uno dice, wow, Lagarde, ¿es en serio? ¿Es en serio que sale con ese anuncio en el que dice que no sabe de dónde salió la inflación cuando el estímulo fiscal, el estímulo a los mercados financieros por la pandemia llevó un 40% en inyección a los mercados financieros, como yo les he podido compartir en determinados videos del canal, en lo que todo esto nunca se había visto una impresión de dinero tan grande en toda la historia de la economía actual. ¿Sí? Un 40% más de dinero, tanto en absolutamente todo. Estamos hablando del SP 500. Bien, entonces es una joya. Christine Lagarde, como decimos acá en Colombia coloquialmente, es un caramelo, chicos.
y el euro pues se va a seguir hundiendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la inflación en la zona europea llega al 10.7%. Sale la persona que se supone que es la representante máxima de la economía de la zona europea diciendo que ya no sabe de dónde salió la inflación. Y bueno, la crisis energética continúa también. Si nos vamos al gráfico del petróleo, vemos un petróleo que sigue aumentando. Vemos una Arabia Saudí que ya no le tiene miedo a Estados Unidos, aunque Estados Unidos, como les he compartido también en varias ocasiones a nivel geopolítico, ha amenazado Arabia Saudí con quitarle sí, con quitarle las ventas de armas, sancionarlos con quitarle las ventas de armas. Recuerden que Arabia Saudí es un país que está en guerra, por ejemplo, con Israel y con los otros países del Medio Oriente, ¿sí? Y Estados Unidos hace de policía, como que es mi principal socio comercial, entonces con él no se metan, no lo invadan porque se meten conmigo. Y bueno, y también llevando la ley de la NOPEC que le quitaría la inmunidad a los países exportadores de petróleo, algo así como controlar el cártel de los de los productores de petróleo, ¿sí? A lo que Arabia Saudí podría responder fácilmente a lo visto en 1973, embargando totalmente el petróleo, de las ventas de petróleo. ¿Por qué? Porque pues son ellos los que la exportan, son ellos los que la producen, son ellos los que la exportan y son ellos los que deciden a qué precio y a quién venderla y a quién no venderla, como en estos momentos lo está haciendo Rusia. Y bueno, el petróleo técnicamente, si ya nos trasladamos al nivel técnico, chicos, el nivel de los $90 por barril a nivel del mediano y largo plazo ya es una señal muy clara de que el petróleo va a volver a sus máximos, ¿de acuerdo? Tenemos este movimiento bastante interesante y si acá de este movimiento nos trasladamos a un periodo del corto y mediano plazo, vemos otro movimiento que es también bastante interesante, que nos da posiciones de compra, que nos empieza a dar señales de posicionamiento de compra. Ojo, ya que estoy hablando de posibles señales y posibles ideas de trading, recuerden que esto en ningún momento intenta ser una asesoría de inversión, simplemente es nuestro panorama y un poco de nuestra forma de trabajar. Desde Quantum Group y Aurin International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. Bien, fíjense cómo después de ese movimiento de diario, de temporalidad de mediano y largo plazo, vivimos después una corrección con rompimientos de estructuración también bastante interesantes que nos podían ayudar o nos podría dar un indicio, tal vez, como les he enseñado a los chicos de Aurion en mis clases, en las partes de mis clases, en las que se podrían utilizar coberturas, pero siempre teniendo en cuenta la temporalidad del largo plazo, siempre sabiendo que una vez roto el nivel de los $90 por barril, lo que estábamos viviendo en temporalidades de mediano y corto plazo era una simple estructuración de corrección, ¿sí? Y de todo este impulso primario teníamos zonas de interés en los $85 por barril, el cual hizo una señal falsa y después nos vuelve a dejar otra señal en los $83 por barril. En este momento el gráfico del petróleo ha perdido también el nivel de los $87 por barril, dejándonos nuevamente oportunidades de compra, y aquí al momento de romper los $89 por barril nos vuelve a dejar otra oportunidad de compra. Si nosotros hacemos una especulación, recuerden, especulación, ya se hubiera ido de todas maneras la idea, la entrada hubiese sido aquí. Esto hubiera sido una tercera oportunidad, ya teniendo en cuenta que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, tenemos dos entradas que siguen funcionando, y esta la podríamos enviar al mismo objetivo por 1321 puntos, arriesgando 153 puntos. Bien, ojo con el petróleo, ojo porque Rusia también, pues la sanción del supuesto tope al precio del petróleo ruso entra en vigor en el mes de diciembre. Lo mismo la reducción del petróleo por Arabia Saudí, aunque bueno, ya se viene viendo desde octubre la reducción, pero entra totalmente en vigor a partir de diciembre, aunque el mismo príncipe de Arabia Saudí había dicho que en diciembre, debido a la amenaza de la administración de Joe Biden, iban a volver a la producción normal, pero con este tipo de amenazas nuevamente a la administración y a los cárteles, por así decirlo, de los vendedores de petróleo, al parecer no lo van a hacer de esa forma. Bien, entonces mucho ojo, porque simplemente con solo ver el gráfico del petróleo nos podemos dar una idea clara de que la inflación no va a dimitir,
porque los precios de absolutamente todo van a aumentar. Ahora, por otra parte, me gustaría también compartirles el dato de los cereales que les compartía el día de ayer, también 31 de octubre, en el que Rusia ha también cancelado todas las ventas de cereales, de trigo, lo que va a perjudicar en demasía al continente africano, un continente africano que en anterioridad pidió a la ONU que por favor, prácticamente, que por favor le quitaran las sanciones a los fertilizantes rusos porque se estaban quedando sin alimentos. Bien, eso por parte del petróleo. Ahora, si es que mañana Jerome Powell llegase a dar la noticia de que ya están en una recesión técnica, llega en su conferencia y dice estamos en una recesión técnica, los analistas, las principales casas de inversión esperan un repunte al alza en las bolsas de valores, sobre todo ahorita estamos viendo el S&P 500. ¿Por qué? Porque ya Jerome Powell en una recesión, en una contracción de la demanda interna fuerte, despidos y demás, pues las bolsas se lo podrían tomar de una buena manera. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal ya no va a poder seguir con ese ritmo hawkish, con ese ritmo agresivo de subida de tipos de interés, y creerían las empresas que esto ya se está relajando y que ya se está llegando a un punto neutro de tipos de interés, lo que posiblemente también le daría al dólar un stand-by. Realmente vamos a ver qué sucede, porque podrían entrar en el mismo error, por ejemplo, de 1973, cuando se creía que la inflación ya iba a empezar a dimitir, los tipos de interés quedaron en un punto medio y la inflación no dimitió, sino que por el contrario siguió aumentando, lo que llevó a la Reserva Federal de esa época a llevar los tipos de interés al máximo del 15%. Bien, considerándolo yo desde el nivel técnico, nivel matemático, nivel fundamental y nivel geopolítico, chicas, chicos, por ejemplo, el Dow Jones en estos momentos está en una zona extraordinaria de venta. Si nosotros lo vemos en una temporalidad del corto y mediano plazo, bueno, una hora no me gusta mucho ver los gráficos, yo soy un trader más swing, podríamos ver que según cómo cierre la sesión del día, yo preferiblemente esperaría la sesión del día. Si ya miraría un cierre bastante atractivo en esta sesión de 1 hora y media para que cierre, podríamos aprovechar una entrada con un stop técnico en los 33.580. Veremos qué sucede a nivel técnico. De todas maneras, el día de mañana va a estar muy volátil. Todo este mes va a estar bastante volátil. Mañana tenemos el dato de la Reserva Federal. La otra semana tenemos las elecciones de medio término de los Estados Unidos. Y también tenemos el dato del IPC de los Estados Unidos. Sin contar que esta misma semana también tenemos los datos de empleo de los Estados Unidos. Ya saben, como dice el dicho, si Estados Unidos se enferma, a los demás países pues también les da catarro. Bien, si la economía de los Estados Unidos cae absolutamente todo. Ahora, algo que sí me gustaría comentarles antes de terminar el video, que me parece bastante interesante sobre la posible pérdida de autoridad y hegemonía que estamos empezando a vivir para los Estados Unidos, es que China está sancionado por parte de los Estados Unidos. La empresa ASML, ¿sí?, productora de microchips, ha dicho que ella no va a entrar en las sanciones y que va a seguir comerciando con China. Esto es un golpe, una cachetada prácticamente en la cara a la autoridad y a la hegemonía de los Estados Unidos, en la que, bueno, ellos creen que tienen el control del mundo con las sanciones y demás. Y ya que se le pare una empresa como tal de frente diciéndole no, yo no entro en las sanciones, no voy a perder un socio comercial como lo de China, pues podría también causar bastante volatilidad en las tecnológicas como lo estamos viviendo en estos momentos, como se ve en el gráfico en el Nasdaq 100. Recuerden que a nivel técnico el Nasdaq 100 no ha podido perder los 11.661 y aunque ha hecho movimientos bastante interesantes, como lo veníamos viendo ayer aquí, haciendo máximos cada vez más altos, hasta que no se pierda el nivel de los 11.664 no tenemos nada fijo, y en una temporalidad de mediano y largo plazo esto simplemente pasa a ser una corrección que incluso podríamos cerrar la idea de compra y esperar el día de mañana que pueda suceder. Pero las tecnológicas, desde mi punto de vista, todavía se van a seguir viendo bastante afectadas. Recuerden que todo lo sembrado en este año 2022 va a ser cosechado en el año 2023, 2024 y posiblemente demás, hasta donde los tipos de interés se mantengan altos. Lo que quiere decir que empresas como Meta, Amazon, la misma Apple que tuvo un repunte bastante interesante y el día de hoy cae desde los $157 por acción a los $150 por acción nuevamente, conservando su estructura alcista, tendría que perder el nivel de los $144 por acción para que a nivel de
para que a mediano y corto plazo lo podamos considerar como la continuación de una tendencia bajista, ¿sí? Pero las demás empresas, Google, miren, Google hoy vuelve a cumplir objetivos, o bueno, ya ha cumplido objetivos en los 95 y 98 dólares por acción, quedan los 88 y los 79. Si perdiese esta línea curva que tenemos marcada acá, bueno, podríamos esperarlo en los otros niveles de los 30 e incluso 20 dólares por acción. Veremos qué sucede. Empresas como Nvidia de los microchips también van a seguir viéndose bastante afectadas. Entonces, pendientes con esa noticia de SML, porque vemos que prácticamente el sueño de Vladimir Putin se está haciendo realidad, de Vladimir Putin y Xi Jinping, de acabar con el mundo, de crear un mundo que no tenga una sola hegemonía. Bien, y que los países estén en su total de libertad de comerciar en otras divisas o con quien quieran hacerlo. Bueno, realmente entre hoy y mañana van a ser días bastante difíciles para especular. Seguimos en una tendencia bajista, eso no se puede olvidar. Ojo con las palabras de Powell y cómo se lo tome el mercado, porque a veces o en muchas ocasiones los datos son buenos o malos, pero Jerome Powell es el que termina de hundir a los mercados o de salvarlos a veces, ¿sí? Me acuerdo mucho que en marzo, si no recuerdo mal, fue en marzo o en mayo, entre una de estas subidas, Powell lo hizo bien. Y la conferencia salió tan bien, las palabras gustaron tanto que las bolsas repuntaron de una manera bastante atractiva. Bien, entonces muy pendientes a todo eso, muy pendientes al petróleo, al embargo por parte de los cereales de Rusia y Arabia Saudí con el petróleo. Y bien, eso sería todo por mi parte en la mañana de hoy, chicas, chicos. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.